Hola, os voy a explicar dónde tenemos que meter los números de serie, tanto en horquillas RockShox, solo se puede hacer en las horquillas, como los amortiguadores o horquillas Fox, que aquí sí nos deja hacerlo en las dos. ¿Para qué sirve? Pues para poder ver las características técnicas de nuestra horquilla y descargarnos los manuales. Empezaremos con RockShox, lo tiene en la parte de atrás de la horquilla, es ese número de ahí, que está intercalado con una letra, ¿vale? Lo tenemos que copiar e irnos a la página. ¿Ves? Aquí se ve un poquito mejor. Este es el número que tenemos que copiar. Esto es justo la parte de atrás de la horquilla, la que nos daría a nosotros. Y tenemos que copiar este número. Si no sabemos cómo es la página, que veis es esta de aquí primera, esta de aquí, pues simplemente lo que pondremos en el navegador es número de serie ROSOC y nos saldrá justo la primera página. Ingresaremos y ya tenemos aquí la página donde podemos ingresar el número de serie. Luego entramos y ya estamos dentro de la página de nuestra horquilla, donde sale todo el número de serie completo, lo que tiene, lo que no tiene y lo que podemos hacer aquí. Kit de servicio, documentación, kit de modernización, si queremos modernizar a ver si se puede, queremos las juntas. Aquí nos salen las instrucciones. Por ejemplo, las instrucciones de esta horquilla en castellano. Por ejemplo, si le queréis dar, vamos a descargar. Esto viene muy bien si, por ejemplo, vais a querer hacer el mantenimiento de la horquilla y no sabéis cómo, no sabéis qué cantidad de aceite necesita, cómo funciona un poquito, qué piezas lleva, o simplemente por curiosidad, por ver cómo es y cómo funciona una horquilla. Una cosilla muy sencilla y muy rápida, la podéis ver tranquilamente. Ahora vamos a ver. Simplemente tecleamos esto, Radio Force Help, o si no sabemos cómo es o cómo no es, número de serie, Fox, igual que Rosoki, nos va a salir la primera. Una vez que entremos ya aquí en FOS es diferente, ¿vale? Tenemos que ir a la de 4 dígitos, copiamos nuestros 4 dígitos, tanto de la horquilla como del amortiguador, ¿vale? Es exactamente lo mismo, ese paso, con explicarlo con uno yo creo que es suficiente. Pinchamos y ya estamos dentro de la horquilla, ¿vale? Nos sale el año, que es de 38, las ruedas, todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer con la horquilla, ¿vale? Pero si tenemos curiosidad, vamos a probar con un momento con el amortiguador. El amortiguador tiene más chicha. ¿Ves? Aquí nos sale todas las cosillas que tiene nuestro amortiguador. Aquí podemos pinchar aquí en manual y nos saldrá todo. Instalación antes de montar, todas las cosillas que podemos hacer y todas las cositas que tiene cómo hacer el sag, el rebote, cómo funciona el mando, etcétera, etcétera. Allí poco más o menos. Estas son las cosillas que nos permiten hacer las marcas con los números de serie que sale tanto en las horquillas como en los amortiguadores. ¿Para qué lo veo yo bien esto? Primero, si tenemos curiosidad por cómo funciona nuestra horquilla o nuestro amortiguador. Segundo, pues si le vamos a hacer alguna intervención y queremos saber si se vamos a poder hacer o no se vamos a poder hacer, cambiarle lo que sea o ponerle mando o lo que sea. Y tercero, y yo lo veo casi lo más importante, que podemos mirarlo cuando vamos a comprarla de segunda mano. Si el tío o la tía no nos pone el código en el anuncio o en una foto, se lo podemos pedir y nosotros con ese código, pues poco más o menos ya podemos ver si todo lo que ha puesto en el anuncio es verdad. Porque está muy de moda y es muy clásico quitar las pegatinas viejas de las horquillas y poner las nuevas, porque últimamente, sobre todo Rosoc, está cambiando las pegatinas de las barras y no son las mismas pegatinas de hace 2 o 3 años que, por ejemplo, las que pueden ser ahora. Tú puedes picar de inocente y ver las barras con las pegatinas nuevas y pensar que la horquilla realmente es nueva y no es nueva, es de hace 2 o 3 años tranquilamente. Pero sí, con estos códigos eso no lo podemos evitar. Muy bien, yo creo que se ha quedado más o menos bien explicado. Lo que sea, si tenéis alguna duda, pues me escribís.